Bueno, pues muy buenos días. Si os parece, queridos compañeros, compañeras, vamos a empezar la jornada de hoy. Soy David Lafuente, soy el subdirector general del Instituto de la Juventud del Gobierno de España y es un placer actuar hoy conduciendo el acto que nos ocupa. Como sabéis, el acto de hoy va a tener dos partes muy diferenciadas. Una primera, bueno, no diferenciada, muy diferenciadas, sino que al final son correlativas. Una primera en la cual nos van a presentar desde la OCDE el estudio precisamente que se ha hecho en materia económica de la situación de España y muy concretamente centrado en materia de juventud. Y posteriormente tendremos una dinámica en mesa de debate. Os informamos que la sesión de hoy va a estar grabada, con lo cual después la idea también es darle difusión en las distintas redes sociales y también para que otras personas, otros compañeros y compañeras puedan verlo a posteriori. Y bueno, como Gobierno de España voy a dar la palabra ahora mismo al secretario de Estado. Sabéis que por primera vez en la historia de España tenemos un Ministerio de Juventud e Infancia, lo comentábamos anteriormente. Es un gran avance. Sabemos que para hacer políticas públicas hace falta presupuesto, pero los que llevamos años trabajando en juventud sabemos lo importante que son las palabras y por eso es un auténtico honor tener para iniciar esta jornada y para daros la bienvenida la presencia del secretario de Estado de Juventud e Infancia, don Rubén Pérez Correa. Así que, secretario, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, para mí es una satisfacción poder participar en este encuentro, que efectivamente estamos en el primer mes de configuración de un Ministerio de Juventud e Infancia, que yo sé, lo decía siempre, ¿no? Todo el mundo dice que hay hitos históricos, parece que vivimos en un eterno Así sí, ¿eh? momento histórico, siempre decimos que todo es histórico, un presentismo así un poquillo a veces arriesgado, pero sí esto es una cuestión histórica, ¿no? Que tengamos un elemento de validación, de compilación y de defensa de las políticas juveniles y las políticas de infancia. Y eso también nos pone en alerta de los muchísimos retos que tenemos por delante. Yo agradecer la presencia de Eduardo, los compañeros Eduardo y Yolanda de los Ministerios de Economía y Educación, Marga, directora del INJUVE, gracias David también a ti, a los diferentes ponentes que van a estar en esta mañana. Yo tendré que desconectarme por una urgencia de agenda en unos minutos, pero sí que quería trasladaros un saludo y también pues un agradecimiento a la propia OCDE por trasladarnos dentro de este estudio económico sobre la situación económica de España un capítulo sobre la juventud, ¿no? Nosotros coincidimos en muchos análisis de los que plantea este estudio y que serán presentados por los diferentes panelistas, pero hay una cuestión evidente y que para nosotros como ministerio y en el relato que estamos haciendo también en estos primeros momentos, es que no hay crecimiento económico, no hay situación de mejora socioeconómica, no hay futuro si la situación de los jóvenes no está solventada y de una manera urgente, porque los retos están encima de la mesa y lo que no hagamos y lo que no construyamos en este mismo instante va a hipotecar el futuro de muchos niños y niñas y de muchos jóvenes, ¿no? Y además creemos que efectivamente ahora acabamos de conocer, ahora mismo por la mañana, los datos de empleo, lo que han sido los datos agregados del año 2023. Hemos avanzado muchísimo en empleo juvenil. Hemos incrementado casi en 100.000 nuevos jóvenes que están en el mercado laboral. Hemos por fin abandonado las tasas terribles que tuvimos en el año 2013, que llegamos a estar en el 54% de desempleo juvenil. Ahora estamos en el 28%. Y a pesar de que las condiciones objetivas, tanto en los datos de negociación colectiva y a pesar también de que los datos económicos mejoran en cuanto a empleabilidad, en cuanto a acceso al mercado laboral, otra cosa es ese debate que tenemos de qué tipo de empleo se crea y la precariedad que en los sectores juveniles sigue siendo demasiado presente, sobre todo en algunos sectores, pues a pesar de que tenemos esas mejoras, hay una situación evidente que este estudio creo que relata muy bien, y es que tenemos un problema de acceso a la vivienda que lastra cualquier tipo de crecimiento económico. Esto coincide también con los datos que vamos recibiendo como ministerio y los datos, por ejemplo, que recientemente ha puesto encima de la mesa el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España, que dice exactamente lo mismo. La economía resiste en una situación de incerteza, en una situación inflacionaria de lo que son los precios de los consumos básicos, la economía resiste, pero con la vivienda en esos niveles disparados y sobre todo la vivienda
preferida por los jóvenes, que es el sistema de alquiler, pues hipotecamos el futuro del país. Por lo tanto, creemos que estos análisis, que sean organismos internacionales los que apoyen también el análisis que está haciendo el tercer sector, el análisis que está haciendo el propio ministerio y creo además que acertadamente el que está haciendo el propio gobierno, es bueno que tengamos digamos, respuesta también internacional a que estos retos están encima de la mesa. Os deseo una jornada fructífera, nos quedaremos también como no puede ser menos con la grabación y con los resultados de este debate. Veo que también hay mucha gente que trabaja, veo alguna oficina municipal y veo también gente que está en el tercer sector. Creo que este debate con la propia CE es muy importante. Muchas gracias por dirigiros al INJUVE y al propio INJUVE, tanto el equipo actual como el equipo de la anterior legislatura, por lanzarlo y que podamos tener este debate, que sea fructífero y desde luego las reflexiones que aquí se trasladen son para el Ministerio Nobel, que digo yo siempre, ¿no? Que llevamos la L verde aún aquí y que tenemos que asentar las propias estructuras del Ministerio, pero también tenemos un reto, y termino, y Marga lo sabe porque siempre lo digo, nuestro reto es que este ministerio nos sobreviva a nosotros y que cualquier gobierno que se configure en lo sucesivo, así como entiende que el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Exteriores son ministerios estratégicos y tienen que estar siempre en la configuración ministerial, que en este país por fin abordemos esta cuestión de que los jóvenes y los niños tengan voz y que su ministerio esté presente en las sucesivas legislaturas. Muchas gracias a todos y todas y una buena mañana de debate y reflexión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, querido secretario, querido Rubén, y muchísimas gracias por la concisión del mensaje, por el tiempo, por hacernos un hueco también esta mañana y por el compromiso, ¿no?, que sabemos que estáis teniendo por parte del Ministerio. Así que sin más dilación, ahora doy la palabra a Aida Caldera, que es la jefa de división de la OCDE y es una de las personas que básicamente ha estado al pie del cañón conduciendo el estudio que hoy nos ocupa. Así que Aida, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias por la oportunidad a INJUVE y al nuevo Ministerio de Juventud e Infancia. Es un placer poder presentar hoy los resultados principales del estudio. Hoy nos vamos a centrar en el área de educación, pero como decía el secretario de Estado, hay muchos retos que analizamos en el estudio también desde el punto de vista laboral, de la vivienda, emprendimiento. Pero hoy nos centraremos en el tema de educación. Así que voy a presentar unas diapositivas, así que voy a empezar por compartir mi pantalla. Vale, perfecto. Pues como decía, hoy nos vamos a centrar en hablar sobre la educación y los retos que vemos en España entre los jóvenes y los niños. Y voy a dar una perspectiva un poco comparada, porque eso es un poco el trabajo que hacemos en la OCDE, aportar datos y una visión comparada entre los distintos países de la OCDE. Y en mi presentación voy a empezar por dar una serie de datos, una serie de gráficas donde vamos a ver España comparada con el resto de países. Y pueden... Si me lo dejan, pues le decía. Vale, perfecto. Entonces, voy a empezar mirando a la pobreza, que es un poco un indicador que nos da una visión general de cuál es la situación de los jóvenes. Y como sabemos, algo que es un rasgo característico en España es que los jóvenes son un grupo que está con alto riesgo de pobreza. De hecho, es el grupo que tiene mayor riesgo de pobreza entre la población, seguido solamente por los niños. Entre la infancia, la tasa de pobreza infantil en España es alrededor del 22%, es la más alta de Europa Occidental y cuando comparamos a la media de la OCDE, es un 13% en la OCDE, mientras que en España, como decía, la pobreza infantil es un 22%. Entonces son cifras bastante elevadas. Como pueden ver en el gráfico, el gap entre España, que es la línea rosa, y la media de la Unión Europea es amplia. Si miramos a
a datos de educación. Aquí solo, obviamente hay muchos datos que se pueden mirar, pero aquí presento un par. Y es obvio, para ponerlo en perspectiva, que en España hemos avanzado sin duda en términos educativos de una manera sustancial en las últimas décadas, algo que eso es obvio cuando miramos la situación ahora, por ejemplo, comparada con los años 80, vemos que los años de escolarización han aumentado, se han duplicado. La proporción de universidad o formación profesional superior ha pasado del 7% al 36%. Se ha mejorado mucho en dominio de competencias básicas, lectura, matemáticas y demás, es decir, grandes avances. Pero cuando miramos al nivel de capital humano hoy en día y lo comparamos a nuestro entorno, pues todavía hay un gap. Y un área donde esa distancia es evidente es en el abandono escolar prematuro, que es el gráfico que tienen aquí a mano izquierda. Como ven, ha caído significativamente el abandono escolar prematuro desde, por ejemplo, en esa gráfica ven, desde el principio de los 90 hasta estos días, ha caído mucho, pero cuando hacemos una comparativa con el resto de Europa y los países de la OCDE, ese abandono todavía es alto. Estamos hablando de un 14% en 2022. Entonces es una cifra aún bastante importante y que obviamente tiene impactos negativos en cuanto a formación futura, en cuanto a integración en el mercado laboral y demás. Otro gráfico que quería poner es este que tienen aquí en la derecha, donde también España sale de la media y es el número de personas, el número de jóvenes entre 18 y 24 años que ni están en la educación, ni están empleados, ni están en formación. Y esa cifra, cuando vemos el total, que es la línea rosa, está cerca del 17%, mientras que la OCDE es más baja, más cercana al 14%. Entonces, otro reto importante. Si miramos al mercado laboral, como decía el secretario de Estado, hablando de desempleo, las cifras aquí doy otra vez una perspectiva histórica bastante larga y vemos que las cifras han caído, por supuesto, comparado al periodo post-crisis de 2013 que él mencionaba, donde llegamos a tasas cercanas al 45%, ahora estamos más cerca del 20%, lo cual es una buena noticia, pero aún así un gap significativo, es decir, tenemos el doble de desempleados jóvenes entre 15 y 29 años que la media de Europa. Entonces, un reto ahí también significativo. Entonces, ahora, centrándonos un poco en qué se puede hacer, que es la ambición que tenemos en nuestro estudio es presentar datos comparativos, demostrar cuál es la situación, pero también hablar de qué posibilidades de reforma, qué cambios se pueden hacer y sobre todo extraer lecciones de países de la OCDE que lo están haciendo mejor y de los cuales España puede aprender. Entonces, en ese sentido, no voy a hablar de todo lo que cubrimos en el estudio, pero voy a dar algunas pinceladas. Por un lado, algo que nos parece muy importante es hablar de la inversión en educación y cuidados de la primera infancia. Este es un área en el que puede haber múltiples beneficios, es decir, invertir pronto tiene réditos a largo plazo y esos réditos son muy claros. Y España, como pueden ver en este gráfico, en la columna rosa, invierte relativamente poco comparado a la media de la OCDE y a países europeos de nuestro entorno. ¿Por qué digo que invertir en educación temprana puede tener múltiples beneficios? Por un lado, porque cuando miramos a la evidencia de qué pasa cuando los niños empiezan a participar en educación temprana antes, es que
lo que se ve es que aquellos países que invierten más y que tienen más niños en educación temprana tienen una tasa de abandono escolar prematuro mucho más baja. Eso es algo que se ve de las estadísticas de la OCDE y es un resultado que se ha vuelto a ver en los resultados de PISA que han salido recientemente. Otro punto importante es que los niños que reciben, por supuesto, esta educación tiene que ser de calidad, pero aquellos niños que reciben una educación de alta calidad a una edad temprana tienen mayores probabilidades de obtener mejores resultados. Y esta evidencia es incluso mayor entre aquellos niños que vienen de familias más desfavorecidas. Los efectos son mucho más importantes. Y tercer punto importante es que obviamente ayuda a la conciliación familiar. Entonces, el hecho de que haya mayor disponibilidad de plazas de cuidado y de primera infancia ayuda a que haya más participación laboral, sobre todo entre las mujeres, lo cual puede ayudar a aumentar los ingresos y no solamente los ingresos de las familias, pero también desde el punto de vista de empleo y de productividad y crecimiento para el país es un factor positivo. Como decía antes, un área que es importante, en el que es importante seguir avanzando es seguir reduciendo el abandono escolar temprano. ¿Por qué? Porque hemos visto que el hecho de que España durante mucho tiempo haya tenido un abandono escolar temprano alto se ha traducido en tener un gran número de personas jóvenes y también más adultos jóvenes, pero también más mayores que han alcanzado un nivel de educación relativamente bajo. Aquí en este gráfico lo que pueden ver es el porcentaje de personas entre 25 y 34 años que tienen como máximo educación secundaria obligatoria. Y cuando vemos eso, una gran porción en España está en este grupo. Es decir, tienen bajos niveles de estudios y eso está relacionado con otros factores, pero también con el abandono escolar temprano. En nuestro estudio hablamos de varias políticas que se pueden llevar a cabo, que ya se están llevando a cabo. Obviamente tenemos aquí representantes desde el Ministerio de Educación que se pueden poner en práctica. Uno es desarrollar indicadores que ayuden a identificar a aquellos alumnos que se empiezan a rezagar. Y luego también, muy importante, dar apoyo personalizado y continuado a esos estudiantes que tienen riesgo de quedarse atrás. Y para ello, un ingrediente clave son los profesores. Entonces hay que formarlos para que puedan identificar a ese tipo de estudiantes y los puedan apoyar. Entonces ese es un área muy importante. Otro segundo elemento que creemos que es muy importante poner un poco, enfatizar y también poner los esfuerzos es que hay que mejorar la transición entre la formación y el empleo. En este gráfico, yo creo que es una estadística bastante interesante. Podemos ver que en España es el país de la OCDE donde hay una mayor proporción de estudiantes que pasan directamente del estudio o de la formación, puede ser universitaria, además es general, al desempleo dentro de la OCDE. Es decir, que van directamente de estudiar al paro. Y yo creo que es una estadística bastante chocante. Y eso, por supuesto, se traduce en tasas de desempleo tan altas como las que hemos hablado antes. Entonces, en ese sentido, un elemento muy importante, del que, por supuesto, vamos a hablar luego, gracias a que tenemos la presencia de la Secretaría de Estado, es seguir impulsando la formación profesional. En este sentido, el Gobierno está haciendo un trabajo muy notable. Es importante seguir apoyando la formación profesional, aumentar el número de personas que lo hacen, especialmente la dual. ¿Y por qué? Porque vemos que cuando miramos a otros países de la OCDE, aquellos estudiantes que siguen la rama profesional, de formación profesional, además de que tienen habilidades que están en alta demanda, también tienen una buena transición al mercado laboral. Entonces, los beneficios de la formación profesional son altos. Y como decía, en España ha aumentado
el número de personas que están haciendo formación profesional. De hecho, ha habido un incremento muy importante en los últimos años, pero también hay margen de mejora, sobre todo en la formación dual, que es lo que tenemos en este gráfico, donde vemos que España, que está en la esquinita izquierda, en rosa, tiene un número relativo menor de estudiantes en este tipo de formación dual, que como sabemos es estudiar a la vez que se trabaja. Y es un tipo de formación que tiene buenos efectos, tienes buenos resultados en el mercado laboral. Y ahí, como se está impulsando desde el Ministerio y desde la nueva ley de formación profesional, es importante involucrar a las empresas, sobre todo a las pequeñas, a las pymes, porque como sabemos en España la mayor parte de empresas son pequeñas, involucrarlas para que puedan participar en esta formación y dar prácticas, proveer profesores, etcétera. Entonces ahí pensamos que es muy importante pues tener campañas de sensibilización entre las empresas para promocionar su participación, apoyarlas en ese sentido para que se involucren. Otro elemento que creemos que es importante desde el punto de vista de mejorar la transición entre la formación y el empleo es la asesoración de los jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando miramos los datos en España, que es este gráfico que tengo aquí, lo que podemos ver es que aquellos campos que tienen menor tasa de desempleo, como por ejemplo ingeniería, industria y construcción en el gráfico, o sanidad, servicios sociales, que están a la izquierda, esos son áreas donde el desempleo es bajo, pero vemos que relativamente el porcentaje de graduados es menor que en otras áreas, donde el desempleo es más alto. Entonces, parece que hay un mismatch entre lo que los estudiantes estudian y los resultados en el mercado laboral en cuanto a empleo. Entonces, pensamos que proveer más información desde pronto, desde que los niños están, por ejemplo, en el instituto, dándoles información sobre qué tipo de resultados las carreras, los graduados en cada carrera consiguen en el mercado laboral en cuanto a empleo, en cuanto a salarios y demás, les podría ayudar a tomar una decisión sobre qué carreras o qué estudios seguir y ayudarlos a tener una visión más clara de cuáles pueden ser sus perspectivas laborales. Y cuando vemos países de la OCDE que tienen desempleo entre los jóvenes bajo, este tipo de asesoramiento es común. Se hace en las escuelas, se facilita, se dan datos de una forma de fácil acceso. Esto pasa en España en algunas regiones, pero no es estándar, no está extendido. Entonces pensamos que es importante eso, más apoyo personalizado en el sentido de tutorías y de hablar de esto en los institutos y demás, podría ayudar. Y luego, para concluir, un elemento que nos parece también importante destacar es que el emprendimiento también puede ser una alternativa laboral atractiva para los jóvenes en España. Cuando miramos las cifras de emprendimiento entre los jóvenes y lo hacemos en una perspectiva comparada, como en este gráfico aquí, vemos que relativamente hay pocos jóvenes que crean negocios en España y que la mayor parte de personas que tienen una empresa pues no son jóvenes. Entonces, pensamos que ahí, y como decimos en el estudio, sería importante. Por un lado, hay varias cosas que hay que reforzar, pero un área importante es mejorar la educación empresarial, es decir, qué hace falta para crear una empresa, cuáles son los trámites más importantes, etcétera. Esto es algo que ahora se está empezando a poner más énfasis en el currículum educativo y creemos que es bastante importante. Además de proveer más financiación, obviamente, porque también el tema de la financiación es clave y vemos que en general hay poco acceso para los jóvenes a financiación, como por ejemplo Capital Semilla, que es clave para poder emprender, pero la formación también es muy importante. Por mi parte lo voy a dejar ahí. Muchas gracias, un placer y encantada de seguir
el debate. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Aida. Todo un placer contar con esta presentación, con tus datos, con las evidencias y también con las propuestas, ¿no? Posibles caminos a seguir para mejorar esta situación, bueno, preocupante al menos. Vamos a dar la palabra y muchísimas gracias también por ese estudio desde la OCDE, por el tiempo y bueno, pues por haber puesto el foco en España, porque es importante tener estos datos y estos análisis. Vamos a dar ahora la palabra, antes de dar paso a la mesa redonda, a nuestro compañero Eduardo Aguilar, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que precisamente, y ahondando un poco en lo que nos señalaba Aida, va a canalizar ese necesario vínculo, esa necesaria nexo que existe entre productividad y educación. Así que, Eduardo, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, David, y buenos días a todos. Voy a compartir también en pantalla. Tengo solamente 3 slides y mi intervención va a ser breve, porque algunas de las cuestiones ya los ha comentado muy bien Aida. En primer lugar, me gustaría empezar agradeciendo a la OCDE su trabajo. Yo creo que muchas veces puede pasar desapercibido lo difícil que resulta elaborar un documento, un informe con un análisis pues, tan completo y que cubre tantas áreas, incluso también sintetizando la cantidad de información que hay en muchísimas fuentes de datos para poder dar una imagen útil desde el punto de vista de la elaboración de políticas públicas, apuntando a problemas que se pueden estar produciendo para que después todos los agentes y actores que están involucrados puedan de ahí adoptar mejores decisiones, ¿no? Y esto a veces puede pasar desapercibido, con lo cual desde aquí mi agradecimiento a la OCDE y mi enhorabuena por su trabajo, que lo hacen realmente muy bien, aprovechando todas sus capacidades y conocimiento. Mi intervención quería, no sé si veis la pantalla, no, compartir pantalla, perdón. Ahora debería verse. Ay, perdón, compartir. ¿Se ve ahora? Así, se ve perfectamente. ¿Veis las slides, las oportunidades de los jóvenes en España? Es que no, vale, fenomenal. Pues mi intervención, a ver, se ve ahora, ¿no? Pero es que no me estoy siguiendo en la de esta. Sí, Vale, se ve. vale. No, pues yo solamente quería dejar 3 ideas, que es un poco por qué desde un punto de vista quizás más macroeconómico o general, la cuestión que se va a hablar en la mesa redonda, que es un poco el eje central del acto de hoy, es fundamental para el progreso económico y social como país, ¿no? Porque muchas veces pues, parece que es una cosa de nicho, más si queréis micro, las oportunidades de los jóvenes, cuando realmente tiene una importancia fundamental desde el punto de vista macroeconómico y agregado como país, ¿no? O sea, ir un poco del grande eje de crecimiento y cómo se enfoca con la parte de las oportunidades de los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿el reto cuál es? Pues en las últimas 2 crisis, lo que hemos visto en España es que el crecimiento PIB per cápita, que es una medida muy estándar en macroeconomía para medir la parte de crecimiento de bienestar, ¿no? Y de progreso económico y luego cómo se traslada a la parte social, pues se ha estancado, ¿no? Y entonces eso ha Eduardo, dificultado. si tendríamos que estar viendo la gráfica, seguimos viendo la portada. Ah, vale, ok. Vale, a ver si por aquí, es que no sé por qué se me ha pasado. Vale, ahora mejor, ¿no? Sí. Vale, pues aquí se ve que la renta per cápita de España respecto después de las 2 últimas crisis, pues se ha ralentizado, ¿no? Y esto ha dificultado la convergencia hacia los países de mayor renta, ¿no? Entonces es un poco la imagen general. Para que nos hagamos una idea todos de qué depende un poco esta métrica de progreso económico, pues son 2 factores, ¿no? Que son básicamente la ocupación y la productividad, ¿no? Que son los 2 determinantes del PIB per cápita, ¿no? O, vamos, del numerador del PIB per cápita, ¿no? Entonces, lo que se ve es que en España la productividad lleva retraso con respecto a los países con mejor desempeño y no consigue alcanzarlos, ¿no? Entonces, esta parte de la productividad, hay muchos factores y es un tema que cada vez se analiza más, pero hay muchos factores que influyen en la productividad de un país, ¿no? Pero uno de ellos, y esto hay un consenso muy generalizado en la literatura económica, y yo creo que Aida lo ha mencionado muy bien, es la parte de la educación, ¿no? Entonces, aquí enlaza con todo el tema de las oportunidades para los jóvenes. Si queremos que
a medio plazo converger en niveles de progreso económico y social a los países de nuestro entorno, todo ello pasa por mejorar la ocupación de los jóvenes, pero también por dotarles de las herramientas para que puedan hacer, para que seamos más productivos, ¿no? Entonces, ese es el enlace, el cierre del círculo virtuoso, ¿no? La formación y la educación es el eje para que a medio y largo plazo consigamos una mejor productividad, unos mejores salarios, unas mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos. Y todo ello pasa porque nuestra juventud de ahora pueda acceder a todas las capacidades para poder plasmarlo en una mayor productividad que se traslade en un mayor crecimiento del PIB per cápita y una mayor convergencia hacia los países de nuestro entorno con mayores niveles de progreso económico y social. Entonces aquí, cerrando también un poco lo que ha comentado Aida en su intervención, lo que se observa es que, bueno, hay mejoras en el nivel de formación de los jóvenes. Pero ¿cuál es el reto? ¿No? Pues el reto es que esta formación de competencias básicas, pues matemáticas, lengua, lo que estamos viendo un poco en los últimos años, se traduzca también en competencias que fomenten la empleabilidad de nuestros jóvenes y la productividad. Al principio, durante su carrera profesional, para además adaptarse a un mundo también cambiante y cada vez más flexible en cuanto a capacidad de adaptarse tecnológicamente a las nuevas innovaciones y que eso redunde, pues eso, en una mejora de la productividad, en una formación profesional continua y a medio plazo en un aumento del PIB per cápita y del progreso económico, ¿no? Entonces, yo creo que este es un poco el cierre del puzzle, ¿no? ¿Cómo conseguimos traducir una mejor formación para nuestros jóvenes que les dé más oportunidades y que eso se transforme en competencias que en el mercado sean útiles para que sean más empleables y más productivos, ¿no? Yo creo que yo lo voy a dejar aquí porque solamente quería dar un poco estas pinceladas de cómo unir lo macro con el debate. Es un tema que es fascinante, en el que no hay posiblemente una respuesta única, ¿no? Y yo creo que los ponentes seguramente vayan a enfocar este asunto desde diferentes prismas, que es lo interesante de la jornada, pero quería que comprendieras un poco, pues desde un punto de vista del Ministerio de Economía, por qué es importante o por qué es capital y un pilar fundamental del crecimiento a largo plazo del país, pues el tema de las oportunidades de los jóvenes. Entonces, yo me paro aquí. Muchísimas gracias por la organización del evento y estaré súper atento a lo que digan los ponentes en la mesa. Pues nada, muchísimas gracias, Eduardo. Un placer, un lujo el tenerte aquí también con nosotros y que hayas compartido estas reflexiones vinculadas a la productividad, ¿no? Y al final también productividad y empleabilidad. Es un lujo y además muchísimas gracias también por ceñirte a los tiempos. Así que ahora vamos a entrar en esta siguiente fase de la jornada de esta mañana y voy a dar la palabra a Ana Torres. Eduardo, si puedes dejar de compartir. Sí, estoy intentándolo. Lo que pasa es que... Puedo, primer de vista. Vale, así. Vale. Y voy a dar la palabra a Ana Torres, que sin lugar para que presente al resto de panelistas, como vais a ver, un panel de lujo. Y agradecerle mucho a Ana Torres también que nos acompañe esta mañana, ¿no? Como sabéis, una de las periodistas verdaderamente de cabecera en materia de juventud en nuestro país. Actualmente está trabajando en el periódico El País y nada, un placer tenerte con nosotros esta mañana. Así que, Ana, cuando quieras. Pues en primer lugar, muchas gracias tanto al INJUVE como a la OCDE por darme esta oportunidad, porque la verdad que me parece un debate muy necesario en estos momentos. Y bueno, procedo primero a presentar a las personas que van a participar en esta mesa de debate. Contaremos con Yolanda González, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con Margarita Guerrero, que ya es directora general del INJUVE, con Pau Mariclose, que es investigador de la Universidad de Zaragoza, y con Juan Antonio Báez, que es vicepresidente del Consejo de la Juventud de España. Me gustaría empezar con Yolanda y, bueno, quisiera ver si sí que es verdad que animo a todas las personas que nos estáis siguiendo a que vayáis haciéndonos llegar las preguntas que os vayan surgiendo conforme avancen las intervenciones. Y al final habrá un turno de preguntas que abriremos y los expertos podrán contestaros. Entonces, en primer lugar, Yolanda, si nos puedes explicar pues es la aprobación de la nueva ley de formación profesional, qué oportunidades, qué cambios fundamentalmente introduce y qué oportunidades puede suponer para la empleabilidad de los jóvenes. No se escucha, Yolanda.
Sí, hola, ¿me escucháis ahora? Sí, perfecto. Ahora. Sí, disculpad. Bueno, lo primero, muchas gracias, Ana, y gracias a la OCDE por su informe y por centrarlo en los jóvenes, en cómo abrir oportunidades a los jóvenes, ¿no? También agradecer al INJUVE por la organización de la jornada y, como se expresaba antes, pues felicitar, ¿no? por este nuevo Ministerio de la Juventud y de la Infancia que pone el foco en nuestros jóvenes, en nuestro futuro, ¿no? También nosotros, en un momento dado, el Ministerio de Educación, que tiene más de 100 años de historia, hasta el año 2018 no se convierte en el Ministerio de Educación, ha sido educación, de deportes, de ciencia, universidades, es decir, ha tenido muchos ámbitos de actuación, pero por primera vez fue el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y ahora de deportes. Bueno, esto no es casualidad, ¿no? Es poner el foco en un aspecto importantísimo, en esa formación que une el ámbito educativo precisamente con el ámbito laboral, ¿no? Primero, en 2020 se presentó el primer plan estratégico de formación profesional. Tuvimos una situación de pandemia muy dura que todos recordaremos y a la vez que se desarrollaba el plan estratégico se presentó el plan de modernización de la formación profesional. Todos los nuevos desarrollos en formación profesional, la nueva legislación, las reformas parten de esta idea, ¿no? Parten de aprovechar todo el talento de nuestro país. Nuestros jóvenes tienen mucho talento y hablar hoy en día de talento es hablar de formación profesional y de una formación profesional que gracias a este desarrollo del plan de modernización y a los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea ha contado con una financiación excepcional. Y bueno, retrotrayendo antes también a la situación de 2018, ¿no? ¿Qué nos encontrábamos entre 2018 y 2020? Pues unas perspectivas que hablaban que en 2025 los puestos de trabajo, la mayor parte de ellos iban a corresponder para una formación intermedia. Hablamos de un 50% de los puestos de trabajo que se preveían para 2025 correspondían a esta formación intermedia, que era exactamente donde menos personas formadas había y donde menos perspectivas había de formación. Hoy en día, algunos que, bueno, pues hemos estado, ¿no?, en otros foros, siempre lo decimos, ¿no?, porque 2025 ya nos queda muy cerca, pero tenemos ya perspectivas para 2030. Esas perspectivas nos dicen hoy que no van a ser solamente el 50% de los puestos de trabajo los que correspondan a esas cualificaciones intermedias, sino un 65% en el año 2030. Por lo que, bueno, pues es importante y es urgente, diría yo, que estos desarrollos empiecen, bueno, pues a dar frutos, ¿no? Hablábamos antes, ¿no?, mencionaba el aumento de la matriculación y del interés por la formación profesional de los jóvenes. Bueno, esto ha sido un esfuerzo importante que tiene como foco, desde luego, y también lo mencionaba Eduardo Aguilar, ese aumento de la productividad de nuestra economía. Una capacidad de emprendimiento que el propio informe de la OCDE reconoce que no es un. ¿Con qué contábamos para afrontar estos problemas que en las gráficas, en el informe, se reflejan de forma muy manifiesta? Contábamos con una ley de formación profesional que databa del año 2002, que en su momento fue un gran avance, pero que producía rigideces en el sistema que le impedían avanzar. Había dos sistemas de formación profesional hasta el año 2022, en el que se publicó la ley y con los desarrollos previos. Un sistema de formación profesional del sistema educativo, en el que la formación profesional se desarrollaba en los centros, los jóvenes tenían que acceder a los ciclos formativos que duraban 2000 horas y hasta pasados 2 años no se incorporaban a realizar prácticas en empresas. El nivel de estudiantes que han acudido a las empresas en España para realizar formación siempre ha sido muy alto. Prácticamente todos los estudiantes de formación profesional acudían a las empresas, pero no acudían hasta que terminaban los 2 años del ciclo. Claro, esto para personas que tienen una vocación profesional, para estudiantes que quieren incorporarse al mercado laboral, pues era una espera larga. Y producía también ese abandono que luego reflejan las cifras, ¿no? Nos encontrábamos a la vez con que hay muchos trabajadores que no tenían acreditadas sus competencias, no tenían una titulación. Eso por un lado, era la formación profesional del sistema educativo. Y por otro lado, existía la formación profesional para el empleo, que se llamaba.
que tenía titulaciones diferentes, no estaban conectados los dos sistemas, tenían que pasar por un proceso que era prácticamente equivalente a una convalidación, a una homologación. Bueno, inmediatamente se detectó que este sistema había que integrarlo, que una de las necesidades que había era integrar toda la formación profesional y convertirla en esa formación profesional dual, la que antes incidía Aida Caldera, que produce esa mejora, ¿no?, tan clara. Esta integración se convirtió en una prioridad de gobierno, ¿no? Crear un sistema de formación profesional estructural que supusiese ese músculo económico del capital humano al que también nos referíamos antes. Integrar Muy bien. también, no solamente el sistema, perdona, sino también bueno, pues todo lo referente a la digitalización, al emprendimiento, a la sostenibilidad. Eso es lo que promueven hoy en día los desarrollos formativos a través de una oferta que se ha convertido en dual prácticamente en su totalidad. Muchas gracias, Yolanda. Quería pasar ahora a Pau. Mariclos, quería preguntarle, teniendo en cuenta uno de los datos también que se desprenden del informe de la OCDE, el 36% de los titulados universitarios están sobrecualificados para su primer empleo. Entonces, la pregunta que quería plantearte es si tendría sentido que de alguna manera el sistema universitario español se inspirase más en este sistema que acaba de comentar Yolanda, ¿no?, de FP dual. Y sí me gustaría citar el caso de Alemania, donde cada año las titulaciones o el número de plazas en cada una de las titulaciones de FP o un tema muy polémico, porque al final, claro, lo que haces de alguna manera se puede plantear este dilema de si tiene sentido someter a los estudiantes a una elección que esté predeterminada por las necesidades del mercado, pero desde luego puede dar luego buenos resultados, ¿no? Entonces quería saber, Pau, en este caso, ¿qué opinión te merece? Bueno, a ver, en primer lugar agradecer la invitación y que la OCDE de nuevo preste atención a la situación de las jóvenes, que es una de las grandes heridas que tenemos abierta en nuestro país y a la que muchas veces no prestamos suficiente atención. Respecto a la sobrecualificación, en primer lugar, déjame decirte, y sin ánimo de provocar demasiado, que la sobrecualificación, a mi juicio, no es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país o que tienen nuestros jóvenes en nuestro país, ¿vale? Yo creo que el gran problema es la infracualificación y el hecho de que los jóvenes, digamos, bueno, opten muy pocas veces o hasta este momento hayan optado muy pocas veces por una educación secundaria en formación profesional y en una formación profesional dual, básicamente porque no existía esta opción, ¿no? Y en ese sentido hay que congratularse de la última reforma que se ha hecho para poner remedio a esto y incrementar la oferta de la formación dual, ¿no? Y en la medida en que esa oferta se incremente, es probable que muchos jóvenes bueno, pues vayan a parar allí en lugar de ir a parar a la formación superior, a buscar titulaciones que en muchos casos, como mostró Aida Caldera, pues no garantizan grandes resultados en el mercado de trabajo. Es decir, no garantizan empleos, no garantizan, digamos, rendimientos salariales altos. Es decir, hay una bolsa de carreras que eligen todavía muchos jóvenes y que obviamente yo no sería partidario de limitar porque muchas veces reflejan vocaciones muy fuertes que son, entre comillas, carreras de riesgo en la medida en que los resultados pues no son extraordinariamente buenos en el mercado de trabajo. Tampoco son muy malos, tampoco hay que engañar a ese respecto, pero hay toda una serie de titulaciones, lo hemos visto cuando Aida Caldera ha presentado el gráfico sobre los resultados de las titulaciones de artes y humanidades. Yo provengo de artes y humanidades, de ciencias sociales, soy sociólogo, soy graduado en historia, en geografía. Bueno, pues las tasas de riesgo de desempleo son altas y, digamos, el poder de negociación en el mercado de estos titulados es bajo, por lo que muchas veces acaban en empleos en su poca ocupación o en sobrecualificación, ¿no? Y en ese sentido, lo que hay que insistir es que los jóvenes sean conscientes de los riesgos en que incurren cuando estudian estas carreras y en ese sentido,
bueno, la receta básica, yo diría, es la orientación. La orientación desde etapas muy iniciales, la orientación en la ESO, la orientación en el bachillerato, para que los estudiantes siempre tomen sus decisiones con plena conciencia de los riesgos a que se exponen. Eso no implica que, que se restrinjan esas titulaciones. Quizás se puede hacer un esfuerzo para que esas titulaciones, digamos, adapten sus currículos para incrementar su nivel de empleabilidad, es decir, que se desarrollen competencias dentro de estas carreras que hagan más atractivas en el mercado de trabajo este tipo de titulaciones, pero ni mucho menos creo que haya que limitar. En todo caso, sí, la oferta en formación profesional tiene que aumentar, la oferta de formación profesional dual tiene que aumentar, y en la medida en que aumente, probablemente el problema de la sobrecualificación vaya desapareciendo progresivamente. Muchas gracias. Sobre esto que comentabas de la orientación, creo que es también importante recordar que, como sabéis, España, en cuanto a las ratios que recomienda la UNESCO, está 4 veces por encima, ¿no? Entonces, en número de orientadores por instituto. Entonces, este es un problema que sin duda habría que abordar para que esa orientación realmente se pueda llevar a cabo. Margarita, me gustaría preguntarte, otro de los puntos que señala el informe es que para poner en marcha políticas públicas en materia de juventud que sean efectivas, hace falta o haría falta una coordinación entre las diferentes administraciones, no solamente ministerios, sino también ayuntamientos, comunidades autónomas, que son también los que tienen las competencias en juventud. Y bueno, más allá de esa coordinación, lo que se recomienda también es que pongan en común o intercambien datos, ¿no? Para de alguna manera basar esos planes en los datos. Uno de los problemas que tenemos en España es la falta de datos. En materia de juventud, por ejemplo, pues es muy difícil encontrar pues eso, una base de datos unificada, y por eso este informe de la OCDE es oro para los periodistas. Entonces, bueno, quería preguntarte si sería una buena idea, ¿no? O ¿qué tenéis pensado dentro del INJUVE? Si hay algún tipo de proyecto, por ejemplo, pues crear un gran laboratorio de datos de la juventud, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a todas las participantes de este espacio, a los ponentes especialmente, a las compañeras de la OCDE que están aquí también, a Ana por la moderación y a las compañeras de la subdirección por la organización tan maravillosa. Yo quería, antes de responderte a esto, que tengo una respuesta muy concreta de qué queremos hacer desde el INJUVE, quería plantear una reflexión, porque es cierto que soy directora general, pero antes fui vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, y, por ejemplo, desde allí participamos, entramos en esa alianza por la formación profesional, así es que además está Antonio aquí y seguro que después también abordará la necesidad de este tipo de alianzas. ¿Y por qué quiero poner este punto aquí? Porque a nosotros, a nuestra generación, se nos contó un relato social. Se nos dijo que teníamos que ir a la universidad, teníamos que hacer una carrera y después un máster y después otro máster, y después tendríamos la ansiada entrada al mercado laboral, tendríamos un empleo, después podríamos emanciparnos y construir nuestros proyectos vitales. Para mí esto es importante porque no se ha mencionado todavía, y estos relatos configuran cuestiones aspiracionales de todo un segmento poblacional. Por eso nosotros, cuando hablábamos desde el Consejo en ese momento, decíamos es importante darle a la formación profesional el valor social que tiene, porque muchas veces lo que le hemos dicho a los jóvenes es: si no estudias la universidad, no vales. Y entonces, ¿cómo en ese contexto vamos a conseguir que la gente joven vea una opción en la formación profesional, cuando los datos de empleabilidad que tenemos nos dicen lo contrario, ¿no? Hay una mayor tasa de empleabilidad en la formación profesional, y al contrario sí existe esa sobrecualificación en las carreras profesionales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo me pregunto, que valoramos muy positivamente esa ley, que por supuesto también ayudamos a construir desde otros espacios, el rol de lo público como garante de acceso. Lo digo porque, por ejemplo, en comunidades autónomas como la de Madrid, el año pasado se quedaron 35.000 jóvenes sin poder acceder a la formación profesional en la plaza pública.
obligándolos solo a aquellos que puedan pagarse una privada a irse a la privada, ¿no? Y esto evidentemente va a generar brechas, ¿no? Entonces aquí también, ya vuelvo más al rol institucional, es fundamental trabajar en reforzar el rol del Estado, ¿no? Porque en ese informe, que yo considero muy valioso, justo por lo que decía Ana, necesitamos datos que nos ayuden a comprender la realidad y sobre ello desarrollar políticas públicas. Pero lo que ocurre es que la economía en España no ha resistido por arte de magia. Lo ha hecho gracias a que se ha desplegado el Estado social, gracias a que se ha implementado una cantidad de medidas como los ERTEs que han posibilitado que mucha gente no perdiese sus trabajos y que muchas empresas no se fueran a pique en un periodo de crisis muy alta, ¿no? Y además hemos pasado unas crisis bastante sistémicas. Y esto ha significado un cambio de paradigma en las políticas públicas con mayor presencia del Estado en muchos lugares diferentes del mundo con gobiernos de distinto signo, pero que han entendido que el rol del Estado es fundamental para no dejar ya no a nadie atrás, porque para mí creo que es un eslogan demasiado ambicioso. Yo creo que sí se están quedando generaciones enteras atrás. La infancia y la juventud en este caso es un buen ejemplo de ello, ¿no? Y eso significa que hay que hacer mucho más y hay que avanzar de forma muy decidida. Y ya para ir entrando en tu materia, en la pregunta que me planteabas concretamente, sí, creo que es fundamental trabajar en este sentido. Yo lo que me he ido encontrando, tanto en mi trabajo en la sociedad civil como ahora mismo en el gobierno, que solo llevamos un mes y muy poco, es que existen datos, muchos datos, pero no están localizados, localizables, fácilmente entendibles. Los datos además desagregados o sueltos pueden decirnos una cosa y la contraria. Y al final también necesitamos que todo configure una realidad, en este caso a través del observatorio del INJUVE, un observatorio sobre la juventud. Sacamos un informe cada 4 años sobre el estado de la juventud, pero queremos ir más allá, ¿no? Y queremos también situar esta cuestión de la precariedad juvenil. Hay un riesgo, ¿no?, de que la cuestión de la precariedad se asocie a joven y, por tanto, mientras seamos jóvenes vamos a seguir siendo precarios. Hay bastantes debates en torno a hasta qué edad, por ejemplo, se fijan las políticas públicas para poder, digamos, dar unas garantías mínimas a lo que se ha considerado la juventud como una etapa de transición. Lo que ocurre es que los estudios nos dicen que a día de hoy, hasta los 38, más de los 38 años, no alcanzamos el paquete completo que sería la emancipación y un trabajo indefinido a tiempo completo, ¿no? Por tanto, este y otros debates que se están abriendo necesitamos también integrarlos dentro de esto, y nosotros planteamos desde el INJUVE el desarrollo de un observatorio de la precariedad juvenil que integre estas realidades, pero también otras, ¿no? Otras que están más invisibilizadas, pero que ocurren. Aquí se ha mencionado como una preocupación la cuestión de la transición desde la etapa educativa al mercado laboral. Pero, por ejemplo, una realidad que es una asignatura pendiente y que está, por supuesto, pendiente de desarrollarse un nuevo estatuto del becario, es justamente la cuestión de las prácticas. Y en este sentido tenemos que avanzar hacia un marco regulatorio que sea garantista. Evidentemente esas prácticas deben ser en unas condiciones dignas, porque si lo hacemos desde una precariedad constante, que es lo que ocurre en este momento, estamos generando una vinculación, una primera vinculación, aunque no es laboral, pero es la primera vinculación del estudiante, el estudiantado a la empresa, que instala una forma de permanecer en el ámbito laboral, desde la precariedad y la indefensión, ¿no? Por tanto, creo que este tipo de cuestiones deben ser objeto de nuestra preocupación, y nosotros, evidentemente, estamos empeñadas en desarrollar herramientas para saber cuál es el estado de situación, qué propuestas de mejora podemos incorporar, estas normativas que se van a incorporar también, cómo pueden dar solución. Yo misma tengo después una reunión con la directora de la Inspección de Trabajo. Es fundamental establecer esas sinergias, y para eso creo que también la incorporación de un Ministerio de Juventud e Infancia que nos permita trabajar con educación, con sanidad, con el resto de ministerios, evidentemente en una materia que es tan transversal, ¿no? O sea, juventud se hace desde muchos ámbitos, y esta es para mí la mayor complicación en el ámbito de la juventud, desde muchos ámbitos competenciales, pero es que la gente no entiende de ámbito competencial, sino de necesidad no resuelta. Y hasta que no resolvamos esta ecuación
ultra compleja, no vamos a resolver la cuestión de la desafección política, de la distancia de los jóvenes con las instituciones. Así es que sí, tenemos previsto incorporar este observatorio próximamente. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Juan Antonio, a ti quería preguntarte sobre el tema de la vivienda, ya que acabáis de presentar hace muy poco, hace una semana, vuestro Observatorio de la Emancipación. Entonces, bueno, sobre un dato que recoge también el informe de la OCDE, que señala que solo el 22% de los que tienen entre 15 y 29 años vive exclusivamente de sus ingresos. Y luego la cifra que ya sabemos, ¿no? Que en España la edad media de emancipación son los 30,3 años. Entonces, quería preguntarte si realmente desde el Consejo de la Juventud creéis, como se ha señalado desde otros estamentos políticos, que el principal problema es que las comunidades autónomas pues, no están regulando, ¿no? Las zonas tensionadas. Si esto realmente ayudaría en algo a los jóvenes. Y luego, por otro lado, si hasta qué punto el bono joven del alquiler está solucionando el problema, ¿no? Teniendo en cuenta que, aparte, hablando de los datos, volviendo a los datos, todavía no sabemos en qué punto están las comunidades autónomas porque no están siendo transparentes en cuanto a cuántas ayudas se han concedido, ni sabemos cuándo, o sea, es un poco un desastre. Vale, genial, muy buenos días. Me sumo también al agradecimiento que hacía Margarita, ¿no? Agradecer la invitación que han hecho al Consejo de la Juventud de España y el agradecimiento al resto de personas que nos están viendo. Yo en especial, si me lo permiten, como Margarita, la directora, saludó a casi todos los ponentes. Yo voy a saludar a Isarbe Serrano, que es compañera de la Comisión Permanente del Consejo, que está también por aquí escuchándonos y que es un placer tenerla acompañando. Voy a intentar ser breve, quien me conoce sabe que soy canario y que nos gusta alargarnos y que no lo notará en el acento, entonces voy a intentar sintetizar lo máximo posible. Si me falta algún dato, me falta alguna cosa, estaré encantado de después responderlo en preguntas, pero para no alargarnos muchísimo. Por las preguntas que nos hacía, no es que sea el principal problema la falta de regulación, si es uno de los principales problemas. Para nosotros el principal problema es que no se aplique la ley de vivienda. Para nosotros el principal problema es que la ley de vivienda o que las políticas de vivienda de manera histórica no se hayan trabajado de manera consensuada o cohesionada. O sea, que la política de vivienda se haga de manera partidista y no política, que se aplique el partidismo en la política de vivienda, porque al final lo que conseguimos es que no haya consenso y que por lo tanto al no haber consenso tengamos unas diferencias enormes. Por ponerles un caso, como hablabas del Observatorio de Emancipación. 10 de las 17 comunidades autónomas de España han empeorado su tasa de emancipación para las personas jóvenes. En un tercio de las comunidades autónomas, la persona joven tendría que destinar más del 100% de su salario y en 9 de las 17 comunidades autónomas, una persona joven cobra menos de 1.000 euros y los precios están por encima. Entonces, no directamente o no tan tajante como la zona o la regulación de los precios en esas zonas tensionadas o la regulación de las zonas tensionadas, que es una de las cuestiones principales que recoge la ley, sino la falta de aplicación de la ley de vivienda y del inamovilismo que tienen en materia de vivienda, que dentro de esto recogemos esas cuestiones. Entonces sí es un problema que la política de vivienda se haga de manera partidista y no atendiendo, como decía también Margarita, cerrando su intervención, a la necesidad social que tiene no solo las personas jóvenes, sino la población en general con la problemática que tenemos en vivienda. Porque además del Consejo ahora, una cuestión que hacemos mucho es intentar concienciar de que esto es un problema que no solo nos afecta a los jóvenes, porque parece que cuando nos afecta a los jóvenes no preocupa y cuando afecta al resto de la población sí ocupa. Entonces es una cuestión que nos afecta a todas. El principal problema es que no se aplica la ley de vivienda y que no existe consenso, que se hace política con esto. Con respecto al bono del alquiler joven, como comentaba, si nos parece una medida cortoplacista, es cierto que para el Consejo de la Juventud de España, y lo trabajaba también el anterior equipo que entraba, cuando se diseñaba la ley o cuando se diseñaba la ayuda, perdón, era una ayuda bono loto, porque solo estaba diseñada para el 0,9% de la población joven, o sea, para 67.000 personas jóvenes de las 7 millones de personas jóvenes que vivimos en España, pero es una ayuda que por lo menos es un complemento para poder solventar la situación. Esta ayuda todavía es insuficiente porque tiene que arreglar, por ejemplo, en el marco de las comunidades autónomas, que las personas no estén previamente emancipadas. Como sabemos también por el observatorio, más del 80% de la población joven no está emancipada y solo está emancipado el 16,3%, entonces tiene que ser una ayuda muchísimo mayor, pero no es la ayuda que va a resolver de manera estructural el problema de la vivienda, que es lo que queremos llegar, y con esto concluyo. Las políticas en materia de vivienda, las ayudas o los bonos en materia de vivienda tienen que ser estructurales y no que sean parches, porque al final no va a solucionar el problema a largo plazo, sino, como decías, a corto. Y si además en el corto plazo no es una ayuda universal que ayuda a todas las personas jóvenes, sino una monoloto que solo va a aplicar para un cierto sector de la población, pues menos cortoplacista será y menos garantista. Y con eso cierro para no alargarme mucho más. Muy bien. No sé si alguna de las personas que nos está escuchando se anima a hacer alguna pregunta. Si no, David, si te parece correcto, puedo hacer alguna otra pregunta a los ponentes. No sé muy bien cómo hacemos con la gestión del tiempo. Pero bueno, mientras tanto, quería preguntarle a Pau Mariclós
sobre el tema que comentaba antes Aida, ¿no? De cómo el informe ha diagnosticado que en España no hay un buen servicio de orientación en los servicios públicos de empleo. Y, por supuesto, hay otro dato también que a mí también me parece preocupante, y es que solo el 25% de los jóvenes solicitantes de empleo contactan con esos servicios públicos de empleo, frente, por ejemplo, por tener algún referente, al 52% de Francia o 86% de Lituania. Me gustaría saber si en este caso hay alguna idea, algún país, algún referente de qué se podría hacer desde esos servicios públicos de empleo, si se podría formar mejor a esos funcionarios, si deberían estar realmente pues eso, entrenados, ¿no? En técnicas de búsquedas de empleo, bases de datos, demandas del mercado laboral. ¿Qué se podría hacer en este sentido para mejorar un poco ese asesoramiento? Bueno, sí, evidentemente existen experiencias bastante más exitosas que la nuestra, sobre todo en los países escandinavos. Dinamarca siempre es citado como el país, digamos, que ofrece los modelos más exitosos de asesoramiento, de orientación y de acompañamiento además personalizado, ¿no? Se cita a menudo el problema que supone que la sobrecarga de los funcionarios que se ocupan, digamos, de las personas que buscan empleo, bueno, y el hecho de que se tengan que hacer cargo de muchísimo, ¿no? Y en ese sentido tenemos mucho camino que recorrer, tanto en la dotación de recursos, somos uno de los países que gasta menos en las políticas activas de empleo y en particular en estas políticas de orientación y asesoramiento de servicios públicos, y además fueron objeto de un recorte bastante drástico durante la etapa de la crisis, un recorte que, bueno, pues ha sido restituido en los últimos presupuestos, pero que todavía, digamos, tiene mucho recorrido para ser ampliados. Pero yo diría que la orientación tiene que ir más allá, es decir, ser orientación en los centros educativos, digamos, realmente especialistas en esta orientación en los distintos centros educativos para que los jóvenes, digamos, desde un primer momento sepan que las decisiones que toman son decisiones que, bueno, ponderan oportunidades y riesgos, ¿no? Y en ese sentido obren en consecuencia, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de orientación debemos ir bastante más allá de los servicios públicos. Los servicios públicos evidentemente deben ser bien dotados. Déjame decir una última cosa. En España tenemos, digamos, programas que orientan, digamos, de forma intensiva y realizan acompañamientos, pero son generalmente de carácter experimental y, digamos, muy acotados, muy perimetrados en determinadas comunidades autónomas. Y algunos, además, han sido evaluados y ofrecen buenos resultados. Digamos, el gran reto que tenemos es generalizar estos programas que funcionan, es decir, aprender de lo que hemos hecho. Las comunidades autónomas, además el régimen de comunidades autónomas en este sentido nos ofrece, digamos, un gran laboratorio de experimentación, ¿no? Porque unas pueden aprender de otras, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que una asignatura pendiente es favorecer el intercambio de estas buenas prácticas por parte de las comunidades autónomas, digamos, en un régimen, digamos, de coordinación y en un régimen de concertación entre comunidades autónomas. Entonces, todas las estructuras que puedan propiciar ese intercambio y no llevar a cabo iniciativas individualizadas que muchas veces, digamos, se evaporan con el tiempo, puede ser de gran ayuda a la hora de fortalecer nuestro sistema. Porque a diferencia de Dinamarca, y con esto acabo, digamos, no somos un sistema centralizado. Es decir, en Dinamarca se pueden adoptar iniciativas desde el gobierno central y aplicarlas en todo el territorio. Aquí, digamos, necesitamos concertación, necesitamos intercambio de experiencias. Muchas gracias. Ha entrado una pregunta, Emilio os plantea, ¿qué programas hay para mejorar la empleabilidad de los jóvenes procedentes de áreas rurales? Ya que, bueno, pues según como comenta, ¿no? Muchos jóvenes se ven obligados a emigrar a las grandes ciudades en busca de una oportunidad laboral. No sé si alguno de los ponentes tiene alguna idea de qué programas hay para fomentar esa empleabilidad en zonas rurales.
Bueno, nosotros Aida, desde... tú. Buenas, sí. Sí, Aida. Adelante. Sí, no sé si quería hablar Aida, quizá. Bueno, nosotros desde formación profesional y también recogiendo lo que se hablaba, una de las características del sistema es la flexibilidad. Es decir, las formaciones de distinto tipo y con distinta duración y además adaptadas al sistema productivo. Esto es especialmente importante no solamente para las áreas urbanas, sino también para las áreas rurales, donde efectivamente pues hacen falta programas específicos, ¿no? Se han creado más de 300.000 nuevas plazas, recogiendo lo que mencionaba Margarita, la necesidad de esas plazas públicas. Bueno, pues efectivamente están en creación 100.000 más, muchas de ellas bilingües, pero sí se han creado 300.000 nuevas plazas. ¿Qué es fundamental en esas plazas? Pues que como para incorporar esa formación dual, todas esas plazas tienen que estar vinculadas a una formación en empresa. La formación dual no es solamente acudir a una empresa, sino acudir en formación a la empresa, es decir, acudir en el primer curso, acudir en el segundo curso. Cuando estamos en un entorno productivo e industrial como el que pueden tener otros países o zonas muy urbanas, pues encontrar esas empresas es más sencillo. En las áreas rurales es más complicado encontrar esas empresas. Por eso es muy importante el ajuste entre la oferta y la demanda. Todas estas plazas que se abren con las comunidades autónomas, con todos los datos en consideración respecto al sector productivo que hay en el territorio donde se implantan, de forma que el estudiante no se encuentre con que tiene una plaza pública de formación profesional, que es el ámbito sobre el que estoy hablando, pero luego no pueda acceder a la empresa. Se toman en consideración todas las empresas del entorno y por eso también es esencial algo que en el informe de la OCDE se pone de manifiesto, que es el emprendimiento. Es decir, que el estudiante que entra en un centro de formación profesional, que este estudiante joven no necesariamente tiene que tener 15, 16, 17 años, sino que puede ser un joven de muchos más de 20 años, ¿no? Y haber estado trabajando y haber estado en un periodo sin trabajar porque en el territorio en el que se mueve no ha encontrado esas oportunidades, ¿no? La idea de incorporar los dos sistemas también favorece la incorporación de estos estudiantes y de estos jóvenes de áreas rurales. Van a contar con muchos más centros. Cuando ese joven se acerque a ese centro, lo primero que se tiene que encontrar es orientación, como bien decía el profesor Closet. Un orientador que le diga cuáles son las competencias, las capacidades que tú ya posees de tu experiencia laboral anterior o de tu experiencia escolar anterior. ¿Cómo podemos acreditarlas? En el momento que estén acreditadas, es decir, esta es la oferta que nosotros tenemos y la oferta que tenemos está adaptada al sector productivo del entorno, de forma que puedes incorporarte en este momento de la oferta con tus competencias acreditadas. Esa es la forma en la que precisamente se integra el sistema y especialmente útil para estos territorios. Muchas gracias. Ha entrado otra pregunta que bueno, plantea el tema de cómo valoramos las necesidades emocionales de toda la población y de la juventud en concreto. Esta pregunta me gustaría si la pudiese contestar Margarita, que yo tenía aquí también un dato preparado que va en consonancia con esto, y es que el 16% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años, también según el informe, este dato lo recoge la OCDE, aseguró haber sufrido algún trastorno mental o algún problema de salud mental. Es más del doble que en 2017. Y según el informe, pues las personas que reportan problemas de salud mental tienen más probabilidades de estar desempleadas y también los problemas de salud mental afectan a la productividad de un país. Entonces, bueno, todo este conglomerado de preguntas, si puedes tú contestar, Margarita. Claro, yo creo que al final también es una cosa que redunda, ¿no? Porque las condiciones laborales precarias también afectan a nuestra salud mental. Y tú has dicho que la salud mental también afecta en la productividad, ¿no? Entonces, quiero decir, al final es una cuestión que evidentemente ya no solo por cuestiones de productividad, que entiendo el marco y obviamente nos preocupa, pero en términos de asunto de país, incluso de sociedad, tenemos, por ejemplo, cifras alarmantes de el suicidio en la población infanto-juvenil, el malestar es creciente en las poblaciones más jóvenes
evidentemente algo está fallando, ¿no? Y en ese sentido también tiene que ver con eso que hablaba antes y por eso lo mencionaba, pero ser ese ejercicio consciente de que la carga de la responsabilidad no está en el joven que no consigue encontrar un trabajo, no está en la persona que no encuentra oportunidades y entra en una depresión o necesita apoyo psicológico. Eso es importante que socialmente nos hagamos cargo de una circunstancia. Porque si no, lo que ocurre es que redundamos en estigmatizar esta falla como si fuese una cuestión individual y es una cuestión sistémica, porque si lo que estamos hablando ahora es que efectivamente hay un desacople entre el modelo educativo y las necesidades del mercado laboral para la cuestión de la empleabilidad, estamos viendo que ahí hay factores que median que no solo tienen que ver con que un joven o una persona en edad educativa elija bien su carrera para luego tener empleo. Estamos hablando de que, por ejemplo, lo que nos decías, ¿no? Que los orientadores atienden 4 veces más alumnos de lo recomendado por la UNESCO. Y aquí hay una mediación de las instituciones, por tanto, hay que hacerse cargo socialmente de esta realidad. Si esto está fallando, habrá que mirarlo de manera integral y si se tiene que incorporar la cuestión de la educación, yo escuchaba eso, ¿no? De ajustar mejor la carrera. Miren, yo elegí mi carrera en el 2008 en Murcia porque pensaba que tendría mejores salidas y la elegí así, ¿no? Elegí Ciencia y Tecnología de los Alimentos, porque a priori parece como una decisión racional que evidentemente una situación de crisis va a llegar más tarde la cuestión de reducir en productos alimentarios porque es una necesidad básica. Y en el entorno en el que yo vivía dije, empresa agroalimentaria es una carrera que tendrá salidas, ¿no? Pero no depende únicamente de esto la vida. Después, evidentemente, por mi participación en la sociedad civil, porque yo he ido formándome de otras maneras y de otras formas, he acabado en otros lugares que me ha llevado la vida, ¿no? Quiero decir que esto lo integro aquí para esta cuestión de la formación a lo largo de toda la vida y también la cuestión de formar seres humanos que estén adaptados preparados para vivir una realidad cambiante. Integro esta ecuación para ligarlo con la salud mental de la siguiente manera. Hablamos de mejorar el conocimiento en cuestiones empresariales, pero también necesitamos que las personas que salen del ámbito educativo sepan cuáles son sus derechos laborales, por ejemplo, o sepan manejo de emociones básicas, porque claro, lo que ocurre si no es que al final estamos pidiéndole a la gente que funcione como un buen robot. Y esto no va a salir bien nunca, porque lo que necesitamos, además, en este momento de emergencia de la inteligencia artificial, es que tengamos seres humanos preparados con una serie de herramientas suficientemente amplias que le permitan afrontar entornos altamente cambiantes con un grado de incertidumbre muy alto de manera resiliente y que tengamos, evidentemente, los conocimientos técnicos para desempeñar funciones, ¿no? Pero integrar como esta cuestión de la complejidad del mundo que nos ha tocado vivir. Y digo esto porque, por ejemplo, las personas jóvenes están situando entre sus preocupaciones cuestiones de época como la crisis ecosocial o la igualdad de género, ¿no? Estas cuestiones tienen que ver también en el planteamiento de generación de empleo. Quiero decir, no únicamente deberíamos poder pensar en términos clásicos de empleo sinónimo de industria, fábrica y demás, que por supuesto necesitamos una industria fuerte en el país. No quiero decir con esto lo contrario, pero también necesitamos pensar que hay que cuidar los bosques, que necesitamos cuidar, y alguien hablaba del entorno rural. Tendremos que generar también empleo en lo rural para fijar la población en el entorno rural y demás, ¿no? Entonces esto es generación de oportunidades. Ya para ir concluyendo también en esto, leía por ahí que es importante que cómo se van a fomentar la participación de las personas jóvenes y me permito recoger esa cuestión también porque sabéis que tenemos una estrategia de juventud que se elaboró de forma participativa y interministerial. Hay muchas propuestas de los distintos ministerios y fue un hito importante en materia de participación juvenil y queremos ir un paso más allá en la Ley de Juventud. Justamente por lo que decíamos en este foro, creo que es fundamental que las voces de las generaciones jóvenes también se integren en la generación de las políticas públicas del presente y del futuro.
porque su visión de la vida y de las cosas la necesitamos para generar soluciones eficientes. Porque si seguimos analizando de la misma manera, con los mismos modelos, con las mismas formas de pensar, un mundo que ha cambiado radicalmente y seguimos implementando unas recetas que se han demostrado que no funcionan, no conseguiremos resultados diferentes. Entonces, ese es nuestro compromiso, integrar la participación de las personas jóvenes para el codiseño de esas políticas que sean realmente eficientes. Muchas gracias, Margarita. Vamos a pasar a la última pregunta porque es verdad que ya nos estamos quedando sin tiempo. Y pregunta David, ¿qué impacto o qué papel tiene en el empleo juvenil los apoyos que ofrecen programas como el de Garantía Juvenil? Yo puedo decir algo, si os parece, al respecto. Una de las ambiciones del programa de garantía juvenil, sobre todo el nuevo programa que se ha cambiado recientemente y que se va a implementar entre 2021 y 2027, que viene, es una parte también de la financiación que viene de la Unión Europea hacia España, es proveer de más apoyo personalizado a los jóvenes en la búsqueda de empleo. Entonces, en ese sentido, es positivo, perdón, no tengo la cámara. Es positivo y es algo que, como mencionábamos antes, tanto para Marie-Claude como yo, es algo que puede redundar positivamente el tener un apoyo más personalizado, entender cuáles son las necesidades específicas de los jóvenes y proveer más orientación. Todavía no hay resultados porque, como digo, es un programa que se está implementando ahora y es un poco pronto, pero la orientación parece la adecuada. Yo puedo decir, si quieres, una cosa también muy breve, porque además el Consejo de la Juventud de España pertenece a la comisión que hace seguimiento y evaluación del programa de garantía juvenil, por poner un caso. Esta semana nos reuníamos, presidida también por el secretario de Estado, y participábamos. Y una de las cuestiones importantes para saber el impacto que trabajamos ahí, y coincido con uno de los comentarios que se han hecho en el chat, es que todos los informes y los datos que salgan no tienen que ser solo cuantitativos. Hablamos en muchos casos de cuestiones cuantitativas, pero no de cualitativas. Ahora, dentro de los marcos del programa de garantía juvenil, de esas evaluaciones, se ha conseguido ampliar los datos, poder segregar datos por sexo, por género, por edad y por otras muchísimas cuestiones para valorar realmente cómo es el impacto y cómo está afectando. Porque después el impacto se mide de muchas maneras diferentes, pero nunca es el impacto exacto. Como decíamos antes, y reitero con esto, no es lo mismo lo cual y que lo cuanti, porque va a cambiar muchísimo la situación y va a cambiar muchísimo, perdón, la estrategia que se trabaje. Es vital, pero no sabemos realmente cuál es el impacto hasta que no sepamos los datos reales en tanto cuanto materia cuantitativa y cualitativa, que quería solo incidir con eso, porque además esta semana que teníamos la reunión de seguimiento lo trabajamos ahí. Muchísimas gracias. Yo entonces, si os parece bien, ya cerramos esta mesa de diálogo. Ana, Quería agradeceros. Sí, perdón. muy Sí. cortito, porque veo que está la gente preguntando por interno. Yo me gustaría que podamos dar respuesta desde el INJUVE a las cuestiones de nuestras competencias, así que voy a pedir al equipo que por favor recojan las preguntas y como tenemos el registro de los asistentes, les responderemos por interno. Hay cuestiones muy interesantes, pero entiendo que por el formato no podemos responder a todas. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Margarita. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por participar y también creo que, bueno, vuestras intervenciones han sido muy interesantes. Esto podría dar para una hora más, pero tenemos ya que cortar y ya doy paso a David. Pues nada, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta mañana. Voy a dar la palabra ahora a la directora general para que cierre, a nuestra directora general del Instituto de la Juventud, a Margarita Guerrero, pero sí que es verdad que agradecer el trabajo, ¿no? Y esto lo comentabais algunos de vosotros, ¿no? Estos círculos virtuosos que yo creo que se han demostrado esta mañana de cooperación, de diálogo, por un lado entre los participantes, que es una parte fundamental, y como decía la directora, daremos respuesta a las preguntas que nos planteáis, ¿no? Desde asociaciones, desde jóvenes directamente, etcétera, etcétera. Y luego también entre OCDE, los distintos ministerios, el Consejo de la Juventud, la parte académica y la parte periodística que has desarrollado perfectamente, Ana. Con lo cual, nada, damos la palabra a la directora para que nos cierre el acto. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a todos y todas. Yo he tomado muy buena nota de las reflexiones. Además, es especialmente estimulante e interesante cuando no todas pensamos lo mismo, porque eso nos ayuda también a salir un poco de la zona de confort y a cuestionarnos y a hacernos nuevas preguntas. Y veo por ahí una recomendación de que les gustaría que repitiéramos el formato, así es que, David, tomamos muy buena nota. Mi felicitación también al equipo del INJUVE que ha llevado muy bien la sesión, a todas las compañeras que nos han acompañado como
como ponentes, a la OSD, por supuesto, por presentar el informe con nosotras y a Ana por acompañarnos en la moderación, que aprovecho para felicitar el trabajo. Es fundamental que los medios también sitúen de manera positiva la cuestión de la juventud, en el sentido que recibimos muchas veces una estigmatización que no ayuda precisamente a construir modelos positivos, ¿no? En ese sentido, creo que este tipo de alianzas, además que esté el tercer sector, el Consejo de la Juventud de España, con el que trabajamos, por supuesto, mano a mano, son fundamentales para diseñar las soluciones del futuro, ¿no? Así es que, bueno, muchas gracias a todos y todas. El tiempo es hora, así que os dejo que disfrutéis el viernes. Un abrazo. Nos vemos.